Buenas noches, un saludo para la amable sintonía que nos escuchan, que asisten a nuestros programas en el canal Debates en Trabajo Social, un canal de actualidad que trata los temas de actualidad con experiencia, con conocimiento de la historia y el desarrollo de la profesión. En esta ocasión estamos tratando temas relacionados con la reforma a la Ley 53 de 1977 y al proyecto de Código de Ética, un tema que está ocupando los debates en los colegas, pero es un tema que es muy importante tener en cuenta que no comienza hoy. La ley lleva ya va a completar 50 años. Es medio siglo de experiencia en lo que ha pasado con esta ley, con la reglamentación de la profesión, con el funcionamiento del Consejo Nacional, con la participación de los organismos, con la alta pasividad del gremio en cuanto a participación, en fin, todos estos procesos que se han dado. Entonces, la invitación que hago por haber participado desde la formulación de la Ley 53 de 1977 y seguido el desarrollo de la ley y la reglamentación, es que tengamos en cuenta, evaluemos la ley, conozcamos en qué funcionó, qué tuvo de positivo, en qué hay que cambiar. Obvio que hay que cambiar, hay que modificarla, son casi 50 años. Entonces, yo voy a referirme a ese tema, lo hago con el derecho que me asiste dentro de un espíritu democrático y participativo, que puede estar en diferencia con otras organizaciones o grupos, eso es natural y no es para combatirlas, es para expresar el derecho que cada ciudadano y ciudadana y las organizaciones tienen de expresar sus puntos de vista. Y digo esto para que no nos sintamos mal o comencemos a repostar por el hecho de uno presentar posiciones diferentes. No, de eso se trata, de debatir y de llegar a acuerdos. Y algo muy importante, al Congreso hay que llegar unidos, como hemos trabajado siempre. No podemos dejar que se nos divida, porque también hay intereses en la división y hace rato pues los han habido desde el punto de vista académicos y de posiciones en debates que ha tenido la profesión en años anteriores. Bien, para mañana 3 está anunciada la presentación de un proyecto por parte de la Asociación del Valle, la de Bogotá, la de Antioquia, la red de trabajadores sociales, en fin, entonces yo creo que esos proyectos son para que los discutamos. Esos proyectos están entonces allí, hay que opinar, hay que evaluar, hay que ver qué es conveniente. Entonces, partamos primero. Mi pregunta es, ¿reforma a la ley o supresión de la ley? Y eso hay que definirlo y lo digo porque el proyecto que se presenta, Sosvalle, que es de este grupo de gremios, plantea de reglamentación de la profesión del trabajo social en Colombia. No, se trata de reformar una ley que está vigente y una ley que no se va a derogar porque ha funcionado. La ley ni es anticonstitucional ni hay que derogarla. Obvio que ha cambiado, nos cambió el país en 50 años, nos cambió el trabajo social, nos cambió el volumen de gente, de facultades, de problemas, de situaciones a atender. Entonces hay que crear y reformarla. Eso es importante que quede claro porque suprimir la ley tiene graves riesgos para la profesión y los quiero explicar el día de hoy. Primero, la ley se va reformando en cuanto a su articulado, modifícase el artículo tal de la ley de esta manera, incluyase, adicionase el artículo de la ley de esta manera. Entonces, eso hay una técnica jurídica que conocen muy bien los parlamentarios y en el Congreso. Tampoco es un tema, pues, de que tenemos que tener cualquier cantidad de asesores, no. Bien, entonces, primero, el proyecto que presenta Sovalle con el grupo hablan de que se crea un año obligatorio de prácticas en un sitio que el gobierno designe. No, lo que tiene que ver con la formación de pregrado ni de posgrado va en la ley. La ley se mete
con el ejercicio profesional, con todos aquellos que tengan título profesional. Además, ya la ley 53 en su parágrafo segundo, perdón, en su parágrafo único del artículo segundo, habla del año obligatorio. Es un año obligatorio como tienen los médicos, las enfermeras y otros profesionales, que no se reglamentó, no se ha reglamentado. ¿Por qué? Porque habían dos artículos que generaban empleo en la ley, pero la ley salió en el año 57, vino la década del 77, perdón, vino la década de los 80 de implementación de las medidas neoliberales del Acuerdo de Washington y con ello la supresión de cargos, el achicamiento del Estado, y no fue posible en ese momento entonces reglamentar estos artículos, pero están vigentes y es necesario reglamentarlos. Claro que se puede reglamentar el parágrafo del artículo segundo, porque necesitamos ahora los profesionales y los y las trabajadoras sociales articuladas al desarrollo del campo, a la salud en el campo, al modelo de salud que plantea énfasis en la atención primaria, en la salud comunitaria, en lo cual el trabajo social tiene muy alta formación y es pionero en esos temas. Entonces, allí está el profesional. Estos recién egresados pueden ir y es empleabilidad para que vayan a suplir esos campos que van a ver, para trabajar en los programas de bienestar familiar, en los programas de las comisarías de familias, en fin, en la ciudad, en los programas que tienen que ver con las humatas, con los municipios, con las prisiones. Es decir, campos hay y hay que entrar a llenarlos con estos profesionales, porque es una manera también de facilitar el empleabilidad para el recién egresado. Ahí está el artículo, el parágrafo del artículo segundo. Y no hay que suprimir la ley, hay que introducirle la reglamentación. Bien. Que la ley tiene que llevar una definición de qué es trabajo social. Sí, que se incluye, no tiene problema. De las funciones, sí, de unos principios, sí, de unas garantías laborales, sí, de unas garantías sociales para la intervención, también estamos de acuerdo, eso hay que incluirlo, pero eso son adiciones a la ley y está bien. Bueno, bien. Tenemos entonces que el artículo cuarto también hay que reglamentarlo. El artículo cuarto que habla sobre que las empresas del Estado deben contratar trabajadores sociales. Sí, eso hay que de una vez precisar que las empresas que deberán contratar. Yo tengo una propuesta porque que las empresas que tengan vinculados 200 empleados o trabajadores vinculados a la planta o por contrato deberán contar con un profesional en trabajo social y luego se establece una tabla para un mayor número de profesionales. Otra cosa, las empresas que lo hacen, esto es reglamentarlo, esto está, las empresas del sector de la construcción para la realización de megaobras que impacto social y ambiental deben tener equipos de trabajo social para trabajar con los trabajadores y para trabajar con las comunidades donde ellos impactan. Esto es para las grandes empresas. Eso lo hacen y eso está bien reglamentarlo. Bien, aquí hay una serie de propuestas de empleabilidad que pues son para beneficio del país. Son para beneficio del país, pero hay que negociar con el gobierno y con el sector empresarial. Eso ya lo dejo, eso no lo voy a mencionar ahora. Por ejemplo, qué importante que en los grandes multifamiliares haya uno profesional en trabajo social vinculado para la educación ciudadana, para la convivencia ciudadana. Qué importante es que los colegios tengan en su planta el trabajador social, que trabaje con la familia, que trabaje con la comunidad, que trabaje con los estudiantes. El trabajo social en las sumatas para el desarrollo rural, para el ingreso, para la huerta familiar. Es decir, hay cualquier cantidad de empleabilidad que tenemos que aprovechar. Bien, pero eso solo propuestas para mirar. Eso no está, eso. Entonces sigo acá con lo que es los comentarios al proyecto de Astor Valle. Entonces tenemos que, voy a decirles cuáles. Bueno, hay que modificar y es uno de los objetivos principales. La composición del Consejo Nacional, hay que ampliarle las personas
que se vinculen para hacerlo más participativo, más democrático, más incluyente. Entonces, aquí hay que, por ejemplo, es una posición mía que se vincule a este consejo del director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o su delegado, que se vincule un funcionario delegado del Departamento Nacional de Planeación del Sector Social, porque tenemos que vincular este consejo mucho más orgánicamente a la política pública que incida. Además, es un factor para que se vincule el profesional en trabajo social que es formado en la política pública, es el experto en la política social. Bien, tenemos un delegado, entonces esos dos delegados. Abrir las facultades, dos delegados, uno por las facultades privadas y otro por las públicas. Bien, ampliar a dos delegados más de otros gremios de trabajo social para que se vinculen y vincular un expresidente del CONE. Entonces, se hace una vinculación, se modifica. Yo solo quiero señalar hoy eso para mostrar que es posible. Hay que también, hay que también modificar, incluir otras funciones, incluir otras funciones en el Consejo Nacional de Trabajo Social. ¿Por qué? Porque cuando hicimos la ley hablamos de que el Consejo debería apoyar al desarrollo gremial, a las escuelas y articulándolos a investigaciones sobre la formación, sobre la profesión, en fin, pero no quedó escrito. Entonces hay momentos coyunturales en los cuales, de acuerdo a la composición del Consejo, se dice no, el Consejo no puede hacer eso. No, sí lo puede hacer, lo hacen los consejos, trabajan con sus facultades, con sus organizaciones gremiales, hacen alianzas, hacen acuerdos interinstitucionales, porque el Consejo vigila el ejercicio, pero no es un problema solamente formal. Vigilar un ejercicio y seguir el ejercicio de una profesión es darle curso a la forma como se interviene, a las propuestas, a los debates, a los problemas curriculares, a los desarrollos investigativos y disciplinares. Entonces, que el Consejo pueda participar de este tipo de eventos e invertir en esa situación. Que cambiar el Consejo. No, miren, el Consejo es la mejor figura. Para mí en la experiencia es mejor que la figura del colegio, por una razón, porque el colegio es privado y solo recauda las tasas que le autoriza el gobierno por expedición del registro. El consejo es público, es creado, es una entidad que el gobierno también puede crear. Que el artículo 26 de la Constitución dice colegios, sí, pero casi todos son consejos los de las profesiones, exceptuando las de salud, que también los hay, no como colegios, sino como consejos. Y los consejos son creados por el gobierno porque tiene la facultad de crear entidades y crea los consejos y admite la delegación de 3 representantes o 4, de acuerdo a como quede la ley. Y el patrimonio, pues el patrimonio, si es una entidad pública, se supone que son dineros públicos, pero son dineros que maneja el Consejo para su programación, para su ejecución. Y de esa manera el Consejo nuestro tiene adquirido 2 propiedades, un apartamento, luego una casa y sobre esa casa se construyó un edificio. Tenemos un patrimonio. Si derogamos la ley, ese patrimonio tiene que liquidarse y obviamente es propiedad del Estado. Mientras si la ley se modifica, no hay ningún problema de ese tipo. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. El Consejo siempre ha sido controlado por los representantes de las profesiones, porque el gobierno ha sido muy respetuoso en respetar los puntos de vista. Es más, las presidencias han estado en los delegados de trabajo social. Entonces, ¿de qué colegios? Sí, porque es que todo colegios no, son consejos también. Y miremos qué nos conviene y venimos trabajando en la modalidad de consejo. Sí, y vamos y tenemos ahí una experiencia, unos desarrollos y un patrimonio. Entonces, lo que yo señalo es que esto hay que mirarlo, preguntarle al consejo cuál es su experiencia, qué piensan ustedes, preguntarnos a quienes hemos participado. Creo que tenemos experiencia y derecho a opinar, entonces, y por eso lo hago, y porque me preocupa que se hagan medidas que puedan ser a la ligera. Hay que evaluar, no estamos comenzando de cero ni la historia comienza hoy. Entonces, evaluemos, dialoguemos
que se canalicen estos debates, que sean democráticos y respetuosos y que se llegue por el consenso a determinar tanto el proyecto de ley como las medidas que se vayan a tomar. Hemos trabajado unidos en otras ocasiones, ahora también lo podemos hacer, que hay que hacer una serie de principios, hay que incluirlos, pero en eso la ley es muy clara también. Los aspectos de declaración de principios, de declaraciones académicas, disciplinares, tienen que ser amplias y tienen que dar cabida a diferentes tendencias y teorías del conocimiento, porque no se plantea que una sola tendencia va en contra del desarrollo de la personalidad y es antidemocrática. Es más, sobre eso existe fallo de la Corte Constitucional. Entonces vamos a hacer unas definiciones de principios de la profesión desde una perspectiva de vista que tenga diferentes, admita los diferentes desarrollos y enfoques teóricos y epistemológicos dentro de un espíritu democrático, crítico y deliberativo. Entonces, y lo mismo sucede con la orientación del gremio. Entonces, bienvenido el debate en un criterio, como decíamos, democrático y amplio, no a las definiciones omnicomprensivas. Y les agradezco y entonces espero que sigamos en este debate posteriormente.